magnitudes históricas, hoy los capitalistas no están teniendo una salida duradera a la crisis. Eso es en términos, esa es la idea fuerza que le queremos decir. Porque, en primer lugar, hay división interimperialista cada vez mayor para resolver cómo dar planes. Por un lado está Estados Unidos, que está planteando una mayor... bueno, primero Estados Unidos entre dos partidos divididos, ¿no? Republicanos y demócratas. Demócratas que apuestan más a una línea de aumento del Estado, republicanos que tienen una línea mucho más ofensiva en términos de los planes de ajustes. Y a su vez Estados Unidos peleados con Alemania, por ejemplo, que ha tenido una línea de salvatajes de los países que están cayendo en quiebra, como el caso de Grecia. Que bueno, en última instancia lo que plantea es que para salir de la crisis requiere una ofensiva para recomponer, por lo menos en términos un poco más duraderos, la tasa de ganancia tiene que tener una salida orquestada tipo años 90, que por lo menos en estos momentos no hay. Sí. O sea, cuando dices salir de la crisis desde la perspectiva de los capitalistas, o sea, ¿te refieres a que no tienen manera de sobreexplotar, que no tienen manera de hacer planes de ajuste, que no tienen manera, o que, o sea, porque, o sea, plantear que ellos no tienen una salida duradera a la crisis, o sea, también es como plantear que, o sea, que la manera en la que lo han venido resolviendo, descargando, ¿no? la crisis sobre la espalda de los trabajadores, ya no les va a salir. Sí, y que hay una fractura que permite actuar y que abre lugar a la exigencia de pensar estratégicamente cómo vencer. Exacto. O sea, no van a poder repetir sus modelos de sobreexplotación, no van a poder repetir sus modelos de sobreendeudamiento, o sea, están débiles. En términos, o sea, esa es una gran pregunta. O sea, cuando decimos salida de la crisis tiene que ver con cuando vino la crisis de los años 70, este plan de ofensiva neoliberal, el objetivo era por lo menos restablecer en términos duraderos la ganancia de los capitalistas. Hoy, como no están ganando los capitalistas, se ven obligados a ejercer este tipo de planes salvajes de ajuste a las conquistas de los trabajadores. Ahora, que los planes se realicen y se desarrollen de forma contundente no garantiza que los burgueses sigan ganando como lo ganaron en las décadas pasadas. Tan es así que se ven obligados justamente a intervenir militarmente en los países en donde hay guerra civil, como por ejemplo Libia, en donde por ejemplo Dirtwater, que es esta empresa de privatización de la industria militar, como ya no tenían la posibilidad de seguir ganando como ganaban antes, lo que hicieron fue intervenir Libia y son los que están controlando hoy los grandes pozos petroleros. O sea, los capitalistas, es decir, aunque apliquen los planes y hagan estos planes de ajustes históricos como están haciendo en Grecia, que solo tienen comparación a los 30, ni con los planes de ajuste van a poder resolver, van a poder permitir la recomposición de la tasa de ganancia, porque ni lo consiguieron con la ofensiva de los 90. Es decir, el capitalismo está en una crisis histórica, en una crisis de magnitudes históricas. Por ejemplo, o sea, sirve para pensar, pues, o sea, los años 90 fue orquestado con acuerdo de las potencias. Se construyó una cosa llamada Consenso de Washington, una especie de organización supranacional que daba recomendaciones a los países atrasados o semicoloniales de cuáles eran las reglas para el desarrollo. Entonces pensaba, por ejemplo, en México que el desarrollo venía, por ejemplo, de la liberalización de la economía. Que el Estado saliera de la economía, vendieran Telmex, vendieran ferrocarriles, vendieran las carreteras, vendían el petróleo, vendían la industria eléctrica, hubiera reforma laboral, hubiera privatización de las minas, pero ni con eso pudieron resolver la crisis de los 70. La discusión de hoy es que la salida del año 29 fue, por ejemplo, con la inyección de grandes masas de capitales para reactivar la economía, lo que fue la medida de Roosevelt, o la medida rooseveltiana norteamericana del Partido Demócrata. Ya intentaron operar eso de forma orquestada,
Alemania, Estados Unidos, Francia, todos los gobiernos imperialistas resolvieron pagar de forma billonaria las pérdidas de los grandes banqueros y de los grandes capitalistas. ¿Eso permitió resolver la crisis de acumulación que traen los capitalistas de forma individual? No. Actualmente se está desarrollando de forma más violenta, pero para recomponer, en términos de por lo menos de relativa recomposición, como fue lo con la ofensiva neoliberal, se necesita un plan de otro nivel, de otro tipo. Tal vez un capitalismo más salvaje, un capitalismo todavía más puro que la ofensiva neoliberal. Pero lo que es un hecho es que ni la ofensiva en el terreno del trabajo que está causando los planes de ajuste va a permitir recomponer la tasa de ganancia como se expresó en los años 90. Por eso, ningún plan de los capitalistas de descargar la crisis de los... Primero, de intentar resolver la crisis en términos de la intervención del Estado en la economía, como puede pensar López Obrador en México. Ni planes de ese tipo van a poder resolver de forma duradera la crisis, mucho menos los ataques de salvataje, mucho menos los ataques de salvajes de capitalismo puro van a poder resolver la crisis estructural. Entonces, lo que nos hace pensar es que, justamente, por la dimensión y la magnitud histórica del sistema capitalista, se reabre la posibilidad de pensar cómo podemos discutir cómo los capitalistas que quieren descargar los efectos de la crisis tenemos que vencerlos. Porque ninguno de los planes de los capitalistas está permitiendo por lo menos el crecimiento acelerado de la economía. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dijo ayer, ¿no?, que supuestamente Europa estaba saliendo de la crisis, pero en realidad lo que está detrás es que el fenómeno griego, hay un pavor terrible de los gobiernos europeos de que se haga un fenómeno de expansión. Lo que por lo menos están intentando hacer con este tipo de recortes, con este tipo de planes, es que la crisis sea lo menos violenta posible en términos de limpieza de capitales, en lo menos violenta posible en términos de limpieza de capitales y en términos de conflictividad social. Por eso primero evitan que el colapso griego se desarrolle a escala de la eurozona, porque pues, efectivamente a los capitalistas les da miedo todo lo que está pasando en los hospitales como el Kiklis, o las imponentes huelgas generales, ¿no? Entonces, bueno, ya para acabar, dos cositas, o sea, ¿qué es lo que vamos a discutir la próxima? Que era Primavera de los Pueblos, ¿no? Revolución en el mundo árabe. Nada de eso, pensando dos cosas. Los años 90 se caracterizaron por la teoría esta de la historia, de que no iba a haber, por ejemplo, de que los obreros ya no, de que la transformación social ya no pasaba solamente por los obreros, sino que te había que dar cuenta de los nuevos fenómenos de los movimientos sociales, ¿no? Los 90 fueron los nuevos movimientos sociales, el movimiento indígena, el movimiento piquetero en Argentina, el movimiento cocalero en Bolivia, el movimiento altermundista, ¿no?, de esta juventud radicalizada que se enfrentaba con la policía en Estados Unidos y en Seattle. Hubo una especie de disolución del sujeto. En los años 90 se nos hizo pensar en términos de que los obreros eran los sujetos de la transformación social era ser anticuado, era ser de que no nos habíamos actualizado en términos de las teorías de la emancipación. Se nos hizo pensar, por ejemplo, como lo desarrolló la escuela francesa como Foucault, ¿no?, de que las revoluciones son espontáneas, ¿no?, y de que el poder se expresa no en las relaciones de dominación estatales, sino en las relaciones interpersonales, ¿no? De ahí que, por ejemplo, la salida estratégica de la escuela francesa tipo Foucault era transformar la vida cotidiana en nuevas relaciones humanas donde no hubiera dominación interpersonal, ¿no? Es decir, lo que llamamos el grado cero de la estrategia. Se nos hizo pensar que los partidos y organizaciones izquierdas, lejos de participar y de contribuir a la lucha de los explotados y los oprimidos, burocratizaban todo movimiento, toda organización, toda lucha de los explotados, toda lucha de los de abajo. Se nos hizo pensar en los años 90 la crisis de la política y de la representatividad, porque todos los partidos, pensar en política era pensar en los partidos de arriba, ¿no?, en marketing político, en espectaculares, en la política vuelta a mercancía, ¿no? Se hizo pensar eso, pero además se nos hizo pensar que el capitalismo había resuelto el tema de las crisis, que ya no iba a haber nunca más crisis, que se había acabado la historia, pero bueno, en última instancia, todas estas... Bueno,
también se nos hizo pensar que ya no había imperialismo, ¿no? Pensar en términos de imperialismo era anticuado, ¿no? Entonces salieron las teorías de Hardinelli, ¿no? En Italia salieron las teorías de Hardinelli que decían que ya no había imperialismo, sino que había un orden supranacional llamado imperio, que estaba por encima de los estados nacionales, que dominaban el conjunto del globo. Y lo que estamos pensando ahora, hubo teorías como la de cambiar el mundo sin tomar el poder, como la estrategia zapatista, cuyo teórico fue John Holloway. Lo que pensamos es que ante los nuevos acontecimientos de la situación internacional y de la lucha de clases, todo eso se está poniendo a prueba. Entonces, para las próximas sesiones, lo que vamos a discutir ya más concretamente es en el terreno de la táctica y de la estrategia, de cómo en última instancia regresó la época de crisis, guerras y revoluciones, es decir, la época imperialista de cambios convulsivos y de la tendencia a la catástrofe. Regresó el sujeto proletario como sujeto para pensar la revolución y regresó la necesidad de pensar la organización consciente para vencer. Nosotros pensamos que es la estrategia de insurrección, pero al mismo tiempo hay una serie de estrategias que se están poniendo en juego de nuevo, como por ejemplo la estrategia de los indignados, que opinan que hay que tomar las plazas y ahí transformar el mundo, construir nuevas relaciones sociales, construir nuevos, por ejemplo, construyeron dinero, papel dinero, dinero de los indignados, volvió la idea de los trueques, una especie de socialismo utópico, pero del siglo XXI, ¿no? La idea de que en la plaza se podía transformar las relaciones de dominación y las relaciones de propiedad, las relaciones sociales. Regresó la autonomía o el anarquismo con los métodos de las ocupaciones, por ejemplo en Grecia, ¿no? De las vías generales, del anarcosindicalismo, por ejemplo, en el caso de España. Entonces lo que queremos nosotros discutir es cómo estas estrategias ante los nuevos fenómenos de la lucha de clases se ponen en juego y cómo nosotros pensamos que la estrategia insurreccional, producto de lo que está pasando en lugares como Grecia o en lugares como Egipto, se actualiza como la posibilidad de pensar la estrategia como el arte de la insurrección, la estrategia como arte de la política, la estrategia como el arte de dirigir operaciones aisladas. Y que hay un regreso de Lenin para pensar el triunfo de los explotados y los oprimidos, porque volvieron las tendencias que le dieron vida y le dieron origen y le dieron importancia para inicios del siglo XX. Entonces, para pensar para la próxima. ¿Ah? Entonces,